Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En el sofocante calor de la tarde, un anciano permanecía inmóvil junto a su camioneta, con las muñecas firmemente esposadas a la espalda. Su mirada, cansada pero alerta, seguía con calma las acciones de la gente, quien, con una sonrisa, registraba meticulosamente su vehículo. El agente parecía de buen humor, demasiado distraído para ver qué se escondía tras este hombre aparentemente agotado, un hombre al que nadie parecía tomar en serio. Sin embargo, había algo en su mirada que delataba una experiencia mucho más profunda de lo que sugerían sus rasgos. Este hombre, exalmirante naval, no parecía un oficial de alto rango. Su ropa, anticuada y desgastada, parecía elegida por comodidad, muy distinta a los impecables uniformes que había usado en su juventud. Su rostro estaba marcado por la edad, las arrugas trazaban la historia de décadas de servicio en el mar, librando batallas y enfrentando tormentas físicas y emocionales. Pero bajo la apariencia de este anciano cansado, escondía un pasado glorioso que nadie parecía notar. Un pasado del que ya no quería hablar, pero que seguía atormentándolo en silencio. El sol ardía sin piedad en el cielo, el aire casi parecía congelarse bajo el calor insoportable que impregnaba cada centímetro del espacio a su alrededor. Samuel Joseph, un hombre negro de 60 años, estaba allí de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho, indiferente a las esposas que se apretaban alrededor de sus muñecas. Esta no era una simple parada de rutina. No estaba allí para hablar de su pasado ni para explicar la oscura ironía de su situación. Lejos del mar y de las batallas que había librado, lejos de los recuerdos de otro tiempo, se encontraba en esta carretera desierta, solo, pero con una tranquila resignación que desmentía su aspecto cansado. A su lado, su almuerzo, guardado en una bolsa de papel marrón, era una modesta distracción, un exiguo alivio del tedio del viaje. El pan y el queso que había traído apenas alcanzaban para romper la monotonía del camino. Ni siquiera pensaba en la comida. Sus pensamientos estaban en otra parte, lejos de las preocupaciones del momento. Un grito estridente rompió de repente el silencio opresivo. En el retrovisor de Samuel, apareció una patrulla acercándose a toda velocidad, con una sirena que atravesaba el aire caliente. La imponente autoridad del vehículo se recortaba contra el paisaje desértico, como una sombra amenazante que se acercaba. La sirena aullaba en el aire denso, un sonido penetrante que parecía cargar la atmósfera de una tensión palpable. Samuel suspiró quedamente, mientras el calor de la tarde se le metía en los huesos, pero no le sorprendió. Este tipo de incidente se le había vuelto demasiado familiar en los últimos años. Sus manos, a pesar de su edad, se apretaron alrededor del volante, con firmeza pero calma. Condujo su camioneta hacia el arcén, sin prisa, como un hombre que ha aprendido a aceptar los giros inesperados de la vida. No era la primera vez que lo arrestaban. Había pasado por cientos, pero esta vez, algo parecía diferente. Una sensación de pesadez en el aire le decía que no era como las demás. Quizás era solo el calor, o quizás la forma en que el oficial lo miraba, o quizás esa extraña sensación que tenía, como si una página de su historia estuviera pasando y no pudiera hacer nada para detenerla. Los recuerdos del mar, las batallas, los hombres que había comandado, todo parecía lejano, casi irreal. Pero una cosa era segura, ya no era aquel joven e intrépido almirante, ya no era quien comandaba barcos en el mar. El hombre en el que se había convertido había echado raíces aquí, en este camino, entre estos campos de hierba alta y árboles polvorientos. Había dejado atrás sus batallas, pero aún le quedaba una guerra por librar, una guerra silenciosa contra los prejuicios, contra los juicios precipitados, contra un sistema contra el que había luchado durante décadas y que, hoy, parecía estar pasándole factura. Dos policías descendieron del coche patrulla. El primero, un joven con el rostro marcado por la inexperiencia, se movía con torpeza, como si intentara ocultar su incomodidad tras una fachada de confianza. Cada paso parecía vacilante, cada movimiento demasiado calculado. Evitaba la mirada de Samuel, como si temiera descubrir demasiado sobre el hombre al que estaba a punto de acercarse. El segundo, en cambio, el agente Robert Allen, se comportaba con una actitud segura, casi arrogante. Su presencia era imponente, y su mirada irradiaba una fría certeza, como si ya hubiera juzgado al hombre al que estaba a punto de interrogar, sin importar lo que descubriera. «Hola, señor», dijo Allen, con una sonrisa casi desmesurada,
la sonrisa de un hombre que se esforzaba demasiado por parecer amable, pero cuya voz ya delataba cierto desdén. ¿Sabe por qué lo detuve? Samuel, con una calma casi inquietante, respondió con calma, no, oficial. El oficial Allen, sin dudarlo, examinó el interior de la camioneta como si cada objeto pudiera ocultar una amenaza, como si el vehículo mismo fuera una trampa mortal, a punto de saltar al menor movimiento. Conducía demasiado despacio. Es peligroso. Podría causar un accidente. Muéstreme su identificación. Samuel, implacable, entregó su licencia de conducir sin protestar, sin una sola palabra de desafío. Allen echó un vistazo rápido a la identificación, una mirada fría, casi mecánica, antes de indicarle a su compañero que saliera del vehículo. Vamos a comprobar que todo esté en orden, dijo secamente, tan desprovisto de empatía como su rostro. Samuel se puso de pie lentamente, con el cuerpo cansado, las piernas desgastadas por la edad y las adversidades de la vida, pero la espalda se mantuvo erguida. El movimiento parecía lento, casi ritualizado, como si supiera que cada gesto podía ser interpretado, cada movimiento observado. No tenía necesidad de gritar, protestar ni defenderse. Sabía que era más de lo que se veía a simple vista, más que la apariencia de un anciano aparentemente dócil. Allen, sin la menor vacilación, se inclinó para empezar a registrar la camioneta. No había delicadeza en sus gestos, solo una fría prisa, como si todo tuviera que ser revisado, registrado, y Samuel no mereciera más consideración que la de sospechoso. Agarró la bolsa de papel marrón que estaba en el asiento del copiloto, la abrió bruscamente y sacó un sándwich envuelto en papel encerado, junto con unas servilletas que cayeron al suelo. «Uy», dijo con desdén, con malicia evidente en la voz, con la clara intención de provocar una reacción. Pero Samuel, implacable, no se movió ni un ápice. Su mirada permaneció serena, su rostro inexpresivo, como si toda burla lo atravesara sin tocarlo. ¿Encontró lo que buscaba, oficial?, preguntó en un tono plano y tranquilo, como si se dirigiera a un extraño y no a un hombre que presumiblemente estaba invadiendo sus partes privadas sin motivo alguno. El oficial Allen ignoró la pregunta con visible desprecio y agarró la vieja gorra de Samuel. La levantó frente a él, como un trofeo, examinándola con un interés exagerado, casi caricaturesco. Bueno, ¿qué es esto? ¿Un recuerdo? ¿Una compra en un mercadillo? Samuel, sin inmutarse, respondió en un tono tranquilo, casi distante, es mi gorra. La tuya. Allen se echó a reír, una risa nerviosa y estridente que destilaba una condescendencia apenas disimulada. Ah, déjame adivinar. Eres un pez gordo, un almirante retirado, ¿eh? El sarcasmo era palpable, pero Samuel no flaqueó. Se mantuvo erguido, implacable, con la mirada fija en Allen, sin rastro de agitación. Había una fuerza silenciosa en su calma, una especie de dignidad que lo protegía mucho más que la ira. La humillación estaba presente, en el aire denso del calor, en la forma en que Allen lo miraba, como un objeto que podía retorcer y girar a su antojo, pero Samuel ya no la sentía. La había experimentado demasiadas veces. Justo cuando Allen estaba a punto de continuar su búsqueda, quizá buscando algo más que presumir, el sonido de un motor hizo que todos levantaran la vista. Una enorme camioneta negra se detuvo abruptamente a pocos metros, una silueta amenazante contra el aire caluroso de la tarde. La puerta del vehículo se abrió con un golpe sordo, y un hombre alto, impecablemente vestido con su uniforme azul marino, dio un paso adelante. Su postura era la de un militar, erguida e inconfundible, su andar lleno de la confianza propia de los hombres poderosos. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó el hombre con voz aguda y autoritaria, como si acabara de interrumpir una escena que no merecía repetirse. El capitán David Hunter, un hombre cuya imponente figura irradiaba autoridad natural, se acercó con firmeza, recorriendo la escena con su mirada penetrante con calculada rapidez. En un instante, pareció evaluar toda la situación. Su mirada se posó en Samuel, aún esposado y de pie con una serenidad que delataba un pasado cargado de experiencia. Luego, dirigió su mirada gélida al oficial Allen, quien estaba visiblemente desconcertado. «Arrestaron a este hombre», dijo en voz baja pero seria, señalando a Samuel con un movimiento imperceptible de la mano. La intensidad de su mirada no dejaba lugar a dudas, no esperaba una respuesta, simplemente exigía el reconocimiento inmediato de los hechos. «Es un almirante retirado». El oficial Allen,
que apenas se había dado cuenta de la magnitud de su error, se quedó paralizado, con el rostro repentinamente marcado por el pánico. Movió los labios en silencio y se incorporó sobresaltado. ¿Un almirante?, repitió con incredulidad. El capitán Hunter giró lentamente la cabeza hacia Allen, con la mirada penetrante. Sí, un almirante. Y si te hubieras tomado un minuto para revisar sus papeles antes de actuar como un justiciero, lo habrías sabido, dijo con brusquedad, cada palabra como un juicio final. Había una mezcla de exasperación y decepción en sus palabras, como si esta situación, aunque familiar, fuera en realidad inaceptable. Allen, visiblemente perturbado, se enfrentó a la magnitud de su error. Su rostro, inicialmente marcado por la confianza y la seguridad, palideció, su sonrisa nerviosa se desvaneció, reemplazada por una vergüenza palpable. No solo había cometido un error profesional, sino que había ensombrecido el honor del hombre al que había humillado. El joven oficial, sorprendido en su propio paso en falso, comenzó a quitarle lentamente las esposas a Samuel, con movimientos vacilantes y torpes. Intentaba evitar la mirada del capitán Hunter, pero este no tuvo problemas para comunicar, con un simple movimiento de cabeza, que ese momento era mucho más que un simple error administrativo. Era una grave violación de la dignidad humana y profesional. Piensa antes de juzgar, dijo Samuel, con voz serena pero firme, imbuida de una autoridad serena que parecía provenir de años de servicio militar y de las batallas que había librado, no solo en el campo de batalla, sino también en su vida diaria. Su tono no era una simple reprimenda, sino un recordatorio tácito de la importancia del respeto, un respeto que Allen, y tantos otros, parecían haber olvidado. Unos minutos después, llegó un vehículo militar, un jeep oscuro con el emblema de la Armada. Los soldados a bordo habían sido informados de la situación, y rápidamente, un oficial uniformado acudió a confirmar la identidad de Samuel. Saludó al capitán Hunter, pero su mirada se posó de inmediato en Samuel, con el rostro congelado al reconocerlo. Allí, en la cortesía militar, en el tácito homenaje de reconocimiento, no había duda, ni error. Samuel era un hombre de honor, un exalmirante cuya carrera se había forjado en tiempos mucho más difíciles que estos. El oficial Allen, con la sonrisa y la arrogancia desaparecidas, inclinó la cabeza, con una expresión congelada en una mezcla de vergüenza y confusión. La humillación era total. Había caído en su propia trampa, y su incapacidad para reconocer la dignidad del hombre al que había subestimado lo dejó indefenso. Su rol de autoridad no era más que una fachada endeble. Ya no podía justificarse, ya no podía escudarse en la legitimidad de su uniforme. La escena, filmada por un transeúnte que presenció todo el incidente, circuló rápidamente en redes sociales. En cuestión de horas, la grabación se volvió viral. Los internautas, indignados por el comportamiento del agente, comenzaron a comentar masivamente, condenando la actuación del agente Allen. El vídeo demostró no solo la evidente injusticia del arresto, sino también cómo un hombre, aparentemente insignificante a ojos de las autoridades, había sido humillado públicamente sin motivo alguno. El incidente se convirtió en un escándalo nacional. Las etiquetas almohadilla justicia para Samuel y almohadilla respeto al almirante proliferaron en línea, mientras los periodistas se apresuraban a cubrir la noticia. En cuestión de días, el nombre de Samuel Joseph estaba en boca de todos. Una figura de autoridad militar que había sido víctima de la injusticia, un exalmirante que, incluso retirado, había vuelto a librar una batalla importante, pero esta vez por algo más grande que él mismo, la dignidad humana y el respeto entre los ciudadanos y quienes se supone que deben protegerlos. En los debates posteriores, la atención se centró en el sesgo racial y la ceguera sistémica que podía existir en las fuerzas del orden. Se preguntaba cuántos otros Samuel Josephs habían tenido la suerte de ver a un capitán como Hunter pasar por ese proceso para restablecer el orden. La escena de la humillación de un anciano, veterano de la Marina, se consideró no solo un error de juicio, sino un reflejo de muchos problemas más profundos en las estructuras de poder. Al día siguiente, Samuel se convirtió en una figura icónica, un símbolo inesperado de dignidad y resiliencia ante la injusticia. Pero lejos de deleitarse con la repentina atención, que podría haberlo catapultado a la fama fugaz, optó por mantenerse fiel a sí mismo, tranquilo, humilde y firme en sus principios. Nunca buscó ser un héroe, ni mucho menos un ícono. Sin embargo, la forma en que su historia captó la atención de los medios y las redes sociales reveló la profundidad de sus experiencias, el impacto silencioso de sus decisiones de vida.
Durante una entrevista televisada, los periodistas, impulsados por la necesidad de comprender la magnitud de lo que acababa de ocurrir, le preguntaron qué opinaba del agente Allen y del incidente en general. La pregunta, aunque previsible, estaba teñida de la esperanza de una respuesta contundente, una postura que alimentaría aún más la indignación popular. Pero Samuel, con la serena sabiduría que siempre lo había caracterizado, se negó a caer en esa trampa. No es mi historia lo que importa, dijo con voz serena pero firme, un tono firme que evocaba sus años de servicio, sus batallas en otro mundo, más grande y complejo que el de esta calle desierta. Su mirada, fija al frente, reflejaba la profundidad de un hombre que había visto el mundo en toda su gloria e imperfecciones, un hombre que comprendía que las historias individuales, por conmovedoras que sean, a menudo son solo ventanas a preguntas más profundas. Lo que esto dice sobre nuestros prejuicios y nuestros juicios precipitados es lo que importa, continuó. Su mensaje, transmitido con una sencillez cautivadora, conmovió profundamente a millones de personas en todo el país. No era una condena al agente Allen, ni una exigencia de reparación o venganza, sino un llamado a la reflexión. Samuel no buscaba compasión, simplemente quería que todos se tomaran un momento para cuestionar cómo percibimos y tratamos a los demás, basando con demasiada frecuencia nuestros juicios en apariencias superficiales o estereotipos. No juzgues un libro por su portada, añadió, un proverbio que, en sus palabras, se convirtió en algo más que una frase trivial, se convirtió en un principio de vida. Las palabras de Samuel, transmitidas por millones de personas a través de redes sociales, programas de televisión y charlas en cafeterías, se propagaron como una onda expansiva. Su voz, suave pero segura, atravesó la niebla de prejuicios que con demasiada frecuencia rodeaba las interacciones humanas. No era solo el hombre que se había parado en la carretera, se convirtió en una especie de espejo en el que la sociedad podía mirarse y cuestionarse. ¿Cómo tratamos a los demás? ¿Qué sabemos realmente de las personas con las que nos cruzamos a diario? ¿Y por qué nos dejamos guiar tan a menudo por ideas preconcebidas, juicios precipitados y miedos irracionales? La fuerza de sus palabras desató una introspección colectiva. En todo el país, comenzaron a surgir animadas discusiones en hogares, escuelas, lugares de trabajo e incluso en círculos políticos. Samuel no quería ser portavoz de los oprimidos ni defensor del movimiento antipolicial. Lo que quería era inspirar a la gente a mirar más allá de las fachadas y preguntarse si, en su vida cotidiana, también estaban confrontando sus propios prejuicios, incluso aquellos que acechan en rincones invisibles. Y mientras tanto, Samuel, fiel a su naturaleza, regresó a su vida sencilla, lejos de los focos. Su camioneta, su gorra, su modesto almuerzo en una bolsa de papel, esos eran sus puntos de referencia, su realidad. No buscaba reconocimiento ni admiración. Sabía que su historia había marcado una diferencia, aunque no fuera inmediatamente medible, y probablemente nunca de la forma que los medios hubieran deseado. Regresó a sus paseos solitarios, a sus reflexiones sobre la vida, aún con la misma serenidad que había cultivado a lo largo de su carrera militar. Sabía que este tipo de cambio no se producía de forma instantánea. Las verdaderas transformaciones toman tiempo, a menudo invisibles y silenciosas. Pero sentía, en el fondo, que algo había cambiado. Sus palabras habían abierto una brecha en la conciencia colectiva, y aunque los resultados no fueran inmediatos, creía que esta conciencia se traduciría eventualmente en acciones concretas. De vuelta a su rutina diaria, Samuel vivía con la convicción de que lo importante no era el reconocimiento externo, sino el simple hecho de haber sembrado una semilla en la mente de los demás. Una semilla que, con el tiempo, podría dar fruto en forma de respeto, comprensión y tolerancia. Samuel Joseph, el hombre que había sido juzgado demasiado pronto, había escrito una página importante en la historia de su país, no por un acto espectacular, sino por su capacidad de mantenerse fiel a sí mismo, a su historia y a sus valores.